Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo Domínguez y soy alumno de Derecho. Voy a exponer juicios orales. En el sistema penal actual, en su etapa científica, el objetivo de ella es encontrar el origen de la comisión de los delitos o de la realización de conductas en contra del orden social. Sobre el sistema de justicia penal acusatorio, el objetivo es salvaguardar la presunta inocencia para realizar un juicio justo donde el imputado sea escuchado por un juez. Sus orígenes, el Código Penal mexicano es del 28 de abril de 1835, donde se promulgó el primer Código Penal. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 existían el juicio por jurado donde se siguió rigiendo de alguna forma para salvaguardar ya los derechos humanos. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y señalan las penas o medidas de seguridad que se aplican para lograr la permanencia del orden social. Para ello, la conducta o hecho mencionado en el Código Penal especifica que es un movimiento humano voluntario que refleja el pensamiento de alguna persona. Y pues también especifica sobre la ausencia de conducta, que es cuando se refiere al impedimento que causa que una conducta deje de ser considerada como un delito. Existen diversos factores, dos tipos de factores, que son los elementos positivos y los elementos negativos. Los elementos positivos son la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, y los elementos negativos es la tipicidad, las causas de justificación y la inculpabilidad. Para entender qué significa, voy a mencionar el punto de la tipicidad, que se refiere a la ausencia de la... se refiere cuando se define como la no adecuación de una conducta al tipo penal descrito. Eso es cuando no existe un delito. A esto se refiere la tipicidad en los elementos negativos, ¿verdad? El sistema acusatorio se dio aquí en México el 18 de julio de 2008, cuando entró en vigor oficialmente en México mediante las reformas constitucionales, siendo completamente obligatorio para todo el país hasta la reforma penal de 2016. El Código Nacional de Procedimientos Penales, el 5 de marzo del 2014 se creó un código único con la finalidad de regir al nuevo sistema de justicia penal, ¿verdad? Para ello, el sistema de justicia penal tiene la responsabilidad, como su nombre lo indica, de impartir justicia, y quienes están involucrados en un proceso es la autoridad que supervisa las medidas cautelares, la policía, el imputado, el juez, los consultores jurídicos, la víctima, el Ministerio Público, el defensor y el asesor jurídico. Esto es lo que abarca todo el proceso, ¿verdad? Y pues dentro de un proceso existen tres tipos existen tres etapas del proceso penal, ¿verdad? Que es la primera etapa es la etapa de investigación, en donde pues se da la investigación inicial, ¿verdad? Que es cuando la víctima presenta una denuncia o querella ante el Ministerio Público, y así se sigue hasta la segunda etapa, donde es la etapa intermedia, que es donde el juez de control, durante el dictado del auto a vinculación al proceso, el Ministerio Público presenta ante dicho juez un escrito de acusación. Esta es la etapa intermedia. Y por último, pues se da la etapa
la etapa de juicio oral, que es aquí donde se desahoga los elementos de prueba, ¿verdad? O sea, el desahogo probatorio, en donde las partes, que es la defensa y fiscal, se enfrentan mediante las técnicas de litigación para que el tribunal de juicio aprecie cada una de las pruebas y determine mediante una sentencia si el imputado es o no culpable. Muchas gracias.